corresponde con absoluta franqueza y fraternidad agradecer la generosa invitación de la Escuela Judicial en la persona de su director, de nuestro amigo Arión Mazukevich, y desde luego también a la Facultad de Derecho, a la Facultad de la Universidad Federal de Paraná, en la persona también de nuestro querido amigo Sidney Machado. Efectivamente, el tema que nos convoca es de la personería laboral del empleador a los efectos procesales. Creo que es una de las preocupaciones, así nos han transmitido, básicas que genera la adopción del Código de Procedimiento Civil y los efectos que puede tener en lo laboral. Sin embargo, hay que advertir una cuestión que me parece de índole general, que es extremadamente importante, porque el tema de nuestra exposición tiene que ver con aspectos sustanciales, sustantivos del derecho del trabajo, que es el concepto de empleador. Ese es el punto, lo fundamental. Quiero decirles además que tenía y va a quedar para quien le interese el PowerPoint, pero bueno, problemas... allí apareció, bueno, allí apareció el PowerPoint. Perfecto. Lo tienen allí entonces. Pero les decía que el tema realmente sustantivo es el concepto de empleador. En realidad, en los cursos de Derecho al Trabajo, el concepto de empleador y el concepto de trabajador se estudian como partes de un contrato. Las partes del contrato de trabajo es el trabajador y el empleador. Ahora, enfocar la figura del empleador como simple parte de un contrato es empobrecer el debate, la discusión, el estudio. En realidad, es sí el componente de una relación bilateral de derecho privado, pero enfocarlo desde ese punto de vista le resta la dimensión social y económica que tiene el empleador. Verlo como parte de un contrato es absolutamente insuficiente. La figura del empleador tiene una función social y económica muy relevante. Entre otras cosas, es el centro de imputación de las obligaciones laborales, que es también una forma más general de ver y de entender y de aproximarnos al problema que nos convoca. La cuestión procesal, entonces, sigue siendo adjetiva, sigue siendo una consecuencia de los acontecimientos que suceden en el campo de lo social y económico y en el campo del derecho sustantivo del trabajo. El derecho procesal, y aún el derecho procesal del trabajo, está mediado, entra tarde en escena cuando ya ocurrió el hecho del trabajo, el hecho social del trabajo y la significación económica del trabajo y su categorización jurídica en términos de contrato. Por eso es absolutamente relevante, indispensable, que todo estudio del derecho al trabajo, toda categorización jurídica del derecho del trabajo deba seguir la evolución de lo que está aconteciendo en el nivel social y económico. Un divorcio, un distanciamiento, una reclusión del tema jurídico-laboral en lo meramente formal es cristalizarlo, es hacerlo absolutamente inocuo, disfuncional, pierde el sentido de ser. La categorización y la cristalización jurídica en conceptos permanentes y en disposiciones de derecho positivo permanentes cristalizan y hacen inocuo el derecho del trabajo. Por eso, para estudiar el concepto de empleador, por eso para estudiar el concepto de huelga, de greve, antes que nada hay que ir a lo que sucede en el ámbito social, para recién después elaborar las teorías jurídicas. La teoría jurídica no puede estar divorciada de lo que hoy mismo está ocurriendo. No podemos hacer teoría jurídica ni en lo sustantivo ni en lo procesal a partir de
de conceptos elaborados hace 50 años, por más que hubieran sido conceptos extraordinariamente válidos y de muy queridos profesores en ese momento. El derecho del trabajo, el sustantivo y el procesal, entonces no deben enmohecerse, detenerse, deben seguir la dinámica del cambio de lo que ocurre a nivel social y a nivel económico. Deben seguir el derrotero del conflicto social, porque el derecho del trabajo es una respuesta al conflicto. Hay quienes dicen que es una respuesta protectora, igualitarista. Hay otros que, más desconfiados, los filósofos de la sospecha, dirán, bueno, en realidad el derecho al trabajo protege, pero para que todo más o menos quede como está. No sé si se comprende. ¿Sí? Bueno, son distintas concepciones. Lo cierto es que el derecho del trabajo, diríamos, tiene su origen no en la norma jurídica, sino en el conflicto. Y cómo evoluciona el conflicto es el dato esencial para categorizar luego jurídicamente los fenómenos. La propuesta que ven ustedes allí en la pantalla es en base a 3 puntos más unas conclusiones. El primero, han hablado sobradamente y muy bien, además, los queridos colegas que me precedieron, el profesor Jorge Rosenbaum, el profesor Héctor Babase. Por lo tanto, solo restaría decir que la reforma laboral, digamos, el proceso laboral autónomo adoptado en el año 2009 está en el marco de unas políticas laborales y sociales, si me permiten la simplificación, progresistas, inauguradas en el año 2005 con un cambio de gobierno muy importante en el Uruguay, que deja atrás gobiernos de partidos tradicionales para alcanzar el gobierno una coalición de izquierdas, que, como ustedes imaginarán, muy cercana históricamente y por lazos de todo tipo con el movimiento sindical, si bien el movimiento sindical no responde exactamente al partido político. Pero del 2005 al 2010 se concentra lo más importante, diría yo, de la reforma laboral uruguaya. Los gobiernos progresistas siguen, ustedes conocen seguramente, es muy mediático el presidente Mujica, que fue el segundo presidente progresista, ahora se ha vuelto a la presidencia del doctor Vázquez, pero diríamos, de estos 3 gobiernos, la reforma laboral importante es del 2005 al 2010. Allí es que se adopta el proceso laboral autónomo de que hablaron nuestros colegas. Un proceso laboral autónomo que se adopta no sin resistencias, no sin fuertes resistencias, como bien dijeron mis colegas. Fuertes resistencias en el plano dogmático por los procesalistas, también, como muy bien señaló el profesor Rosenbaum, también hacia adentro de la propia escuela uruguaya de Derecho del Trabajo aparecieron voces disidentes, que, si a mí me permiten la expresión, asumo la responsabilidad también, voces que no, diríamos, acompañaron el cambio sustantivo de crear un proceso laboral autónomo. Preferían ciertos retoques técnicos al Código General del Proceso y no la aventura realmente importante, realmente transformadora, de generar un código, unas normas que consagraran un proceso laboral autónomo. Hubo resistencias también corporativas, como señaló el profesor Rosenbaum, y hubo también una resistencia en el plano de la concepción de la igualdad jurídica que trae esta ley procesal. Una igualdad jurídica en términos materiales, en términos de desigualdad compensatoria. Idea o propuesta que no entendió o que no compartió
la Suprema Corte de Justicia cuando declaró inconstitucionales algunos de las disposiciones que recién mencionaba el profesor Babase. Ahora, no obstante, tenemos la ley procesal laboral, son 30 y pocos artículos nada más, pero tocan aspectos fundamentales de la forma de dirimir los conflictos individuales de trabajo en el Uruguay. No olvidemos subrayar, lo que también ya quedó dicho, que los conflictos colectivos no son, diríamos, sustanciados procesalmente. La ley procesal uruguaya no le da competencia a los jueces laborales para intervenir en conflictos colectivos. Los conflictos colectivos se dirimen a través de conciliación y mediación en el Ministerio de Trabajo. La Justicia de Trabajo tiene competencia solo en materia de conflictos individuales de trabajo. El segundo capítulo que vamos a abordar tiene que ver con un aspecto de dogmática jurídica. ¿Cómo se determina o los problemas existentes en torno a la determinación de la figura del empleador y cuáles son las respuestas del ordenamiento jurídico? El tema, reitero, tiene que ver con un gran problema, que es el concepto mismo de empleador. No perdamos de vista eso. Lo primero que hay que decir es que la ley procesal uruguaya nada dice al respecto. No hay una disposición legal de tipo general en la ley procesal laboral que defina desde el punto de vista procesal al sujeto empleador. No hay previsión general de carácter legal entonces. Ahora, el tema no es menor. El tema no es menor, es muy importante en lo sustantivo, ¿verdad?, de determinar la figura del empleador, porque justamente lo que se está abandonando progresivamente es la figura típica del empleador. El empleador, diríamos, en épocas de fordismo, empleador único, trabajo en el local del empresario, con un horario fixo, ¿está bien? Esa figura no ha desaparecido, pero en algunos sectores ha dejado de ser hegemónica. Aparece una creciente complejidad en la figura del empleador. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, porque el trabajador sí es libre para contratar su energía de trabajo. Pero es libre, pero tiene una necesidad de ser contratado, y cuando es contratado se somete a un sistema de subordinación jurídica y de subordinación económica. Por lo tanto, es clave determinar quién es el responsable. ¿Quién es el responsable de ese trabajo? ¿Quién lo dirige? ¿Quién se beneficia de ese trabajo? Porque va a ser justamente aquel sujeto que sea imputado desde el punto de vista procesal para responder por las deudas laborales. La OIT misma se ha ocupado del tema de la determinación del sujeto empleador. El producto, el resultado de esa preocupación es muy interesante. Está consagrado en la recomendación 198 de la OIT. Es extraordinariamente interesante, extraordinariamente moderna, diríamos, extraordinariamente acorde con los fenómenos sociales y económicos que ocurren en la esfera extramuros del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque la recomendación 198 lo que dice es que para determinar el tipo de relación jurídica existente, si es arrendamiento de servicios, si es contrato de trabajo, etcétera, hay que estar al modo como se ejecuta el trabajo. Esto es muy importante, es el principio de la realidad.
¿verdad? No hay que estar a las formas jurídicas, no hay que estar a las definiciones de empleador, ni de contrato, ni de trabajador. Para categorizar jurídicamente, dice la recomendación 198, no hay que recluirse en la formalidad jurídica, hay que ir fuera, hay que ir a lo social, hay que ir al fenómeno del trabajo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se ejecuta el trabajo? Ese es el punto. En lo previo hay un documento muy interesante de la OIT que sirvió de base para esta recomendación 198, en que este documento se hace 3 preguntas básicas que figuran allí en la pantalla. 3 preguntas básicas. ¿Quién es mi empleador? Una pregunta que no podríamos haber hecho en los años 50, en la época del Fordismo. Mi empleador es el titular del establecimiento donde yo marco la tarjeta, no sé cómo se dice, marco el reloj para ingresar. Es muy fácil quién es mi empleador en la época del Fordismo. Hoy por hoy corresponde hacernos la pregunta, ¿quién es mi empleador? ¿Cuáles son los derechos del trabajador? Lo discutíamos ayer en unas jornadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Panamá. ¿Cuáles son los derechos de Paraná, perdón? ¿Cuáles son los derechos del trabajador? ¿Son los derechos que le asisten o que le corresponden de acuerdo a su empleador directo? ¿O son los derechos del empleador muchas veces difuso, complejo, en el cual la empresa o su empleador directo trabaja en un margen mucho más amplio? ¿Cuáles son los derechos aplicables? Y en tercer lugar, ¿quién responde por esos derechos? ¿Quién responde por los créditos laborales que se generen? Acá, en esta pantalla, lo que hacemos es un intento de sistematización de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones propuestas. Sería posible hacer un cuadro, ¿verdad?, de doble entrada, problemas y soluciones. Desde nuestro punto de vista y en lo referente a la figura del empleador, en los aspectos sustantivos y procesales, hay 3 problemas básicos. Primer problema, falta de información del trabajador. Segundo problema, falta de información respecto a quién es su verdadero empleador. Segundo problema, casos de simulación, ocultamiento o fraude, para eludir la aplicación del derecho del trabajo. Y tercer problema, en lo que hace a la identificación del empleador, casos de insuficiencia en la protección laboral. Casos en que mi empleador directo es insolvente, pero yo como trabajador encuentro una serie de sujetos que se benefician, que se apropian de mi trabajo, pero no son mi empleador directo. Por lo tanto, yo tengo una insuficiencia si identifico a mi empleador como mi empleador directo. Entonces, falta de información, simulación e insuficiencias en la protección son, desde mi punto de vista, los problemas en torno a la figura del empleador. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones vienen del lado de la norma sustantiva, con incidencia procesal, normas que atribuyen responsabilidad, por ejemplo, las normas sobre subcontratación existentes en Argentina, en Chile, en Uruguay. En segundo lugar, un segundo tipo de respuesta o de solución, el papel de la cultura jurídica. El papel de la cultura jurídica es muy importante. La cultura jurídica, la dogmática jurídica, debería ser estudiada, y creo que es estudiada de esa manera en muchas universidades, como parte del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no son solamente las normas legales, constitucionales, reglamentarias. La cultura jurídica es muy importante. El conjunto de tradiciones. En el Uruguay es muy fuerte, ha quedado dicho, la obra de nuestros grandes maestros, Pla Rodríguez, Artú, Barbagelata, Hermida. Esa obra, esa cultura jurídica ha sido muy importante en el Uruguay. Nos llevaría mucho tiempo y estaríamos muy fuera de tema si nos refiriéramos
a la gran influencia que tuvo la cultura jurídica en el Uruguay en el derecho. Pero nos vamos a referir más adelante, sí, a lo que hace a la figura del empleador. Y el tercer tipo de respuesta son las construcciones jurisprudenciales ante los vacíos legales. ¿Cuáles son, y este es el tercer punto, cuáles son las soluciones del derecho positivo, sustantivo y procesal uruguayo? Cuando hablo de derecho positivo, mejor debería decir cuáles son las soluciones del ordenamiento jurídico uruguayo, para integrar también las cuestiones que hacen a las elaboraciones jurisprudenciales y a los elementos de la dogmática jurídica. Y lo vamos a ver problema por problema. Primer problema, falta o inexactitud de información por parte del trabajador. El trabajador muchas veces no conoce, no tiene conocimiento del tipo de vínculos jurídicos por los cuales se relacionan los sujetos que aparecen como empleadores. No saben si son accionistas o si son titulares de otras empresas o si tienen un subcontrato o un contrato de suministro. No conocen muchas veces el tipo de relación jurídica existente. Sobre este primer problema vamos a ver en el derecho uruguayo dos tipos de soluciones, de ensayo de soluciones. La primera, hay algunas disposiciones procesales. Hace un momento el profesor Babase mencionaba el artículo 350.3 del Código General del Proceso, que se aplica de manera subsidiaria al proceso laboral autónomo. Es posible, de acuerdo a esta disposición, que si el trabajador justifica que no tuvo suficiente información, pueda modificar la demanda, aún después de haber sido contestada. En la audiencia, el trabajador debe justificar que no tuvo conocimiento de ciertos hechos y puede modificar la demanda. Es poco usual, yo lo he visto muy poco, pero es una posibilidad. Otra forma de enmendar los déficits de información que pueda tener el trabajador es una disposición de la Ley Procesal Laboral que hace que cuando el empleador es convocado, citado a audiencia administrativa previa al juicio, tiene la carga o empregador de denunciar si hay un tercero comprometido en ese trabajo. Y si no lo hace, la consecuencia es que será visto como una presunción contraria a su interés durante el proceso. Existe también una norma sobre deber de dar información al trabajador cuando va a ser empleado a través de una empresa suministradora de mano de obra. Estas son disposiciones puntuales, algunas procesales, otras sustanciales, pero con incidencia procesal. Pero existen también construcciones doctrinarias y jurisprudenciales para, diríamos, dar una solución, dar una respuesta a esta falta de información del trabajador. En primer lugar, justamente la teoría de la personería laboral del empleador, a la cual me voy a referir más adelante. Y en segundo lugar, hay algunos mecanismos de detalle, no voy a entrar en esto porque sería fatigoso realmente, pero hay algunas posiciones de la doctrina procesalista acerca de la valoración de la prueba y aún el poder del juez de variar la calificación jurídica que de los hechos hacen las partes. Es posible que dentro de los poderes del juez laboral pueda variar la calificación jurídica que de los hechos hacen las partes. Eso no afectaría, según estas posiciones, el principio de congruencia. Vamos al segundo problema. El segundo problema que señalábamos es el de la simulación u ocultamiento del empleador. Aquí
aquí nos vamos a encontrar con, diríamos, uno de los grandes edificios de la doctrina laboral uruguaya, que es el libro Los Principios de Derecho del Trabajo del profesor Plá Rodríguez, que ha tenido una edición última el año pasado y que ha tenido también hace poco tiempo una edición en LTR, que tuvimos el gusto de prologar. La simulación u ocultamiento del trabajador, del empleador, coadyuva, diríamos, refuerza la debilidad, la hiposuficiencia, diría Cesarino Jr., la hiposuficiencia del trabajador y la falta de información. O sea, el empleador dispone de una serie de formas jurídicas a través de las cuales puede servirse para reforzar su poder económico y social, que se transmuta en poder jurídico para imponer órdenes y poder jurídico también para manejar formas jurídicas a su favor. ¿Se comprende? ¿Sí? Estas construcciones doctrinarias y jurisprudenciales son en nuestro país básicamente los aportes que ha hecho el profesor Plá Rodríguez a través del principio de primacía de la realidad y el principio protector. El profesor Plá, esta es una breve cita nada más, el profesor Plá dice que el principio de primacía de la realidad ha de aplicarse en materia sustantiva y en materia procesal. Y el principio protector, nada más y nada menos, y acá rompemos la igualdad formal en el proceso, el principio protector también tiene una manifestación en el ámbito procesal. La regla, decía Plá, de indubio pro operario, o sea, en caso de duda, interpretar a favor del trabajador, se aplica, según Plá Rodríguez, no solamente en relación a la interpretación de los textos, sino que se aplica también en la interpretación de los hechos traídos a juicio. Plá dice que las mismas razones de desigualdad compensatoria que dieron origen a la regla en caso de duda a favor del trabajador, justifica que se extienda al análisis de los hechos, ya que el trabajador, por lo general, tiene mucha mayor dificultad que el empleador para probar ciertos hechos. Esto es sabido por todos y no merecería demasiada desarrollo. El principio de primacía de la realidad, entonces, diríamos, acude en favor de estas interpretaciones rupturistas de la igualdad formal procesal. Los principios funcionan sistemáticamente. Aplicamos el principio protector, regla indubio pro operario, podemos aplicar conjuntamente también el principio de primacía de la realidad. Los principios concurren de diferente manera para dar una solución coherente con el sentido de desigualdad compensatoria en materia laboral procesal. Desde luego que la jurisprudencia uruguaya ha hecho uso creciente, no suficiente todavía, de la recomendación 198 de la OIT para fundamentar de mejor manera la aplicación del principio de primacía de la realidad. El tercer problema es el problema vinculado, como les decíamos, a las insuficiencias en la protección laboral. La propia OIT, en el año 2003-2004, cuando trabajó de manera previa a la adopción de la recomendación 198, encontró que el concepto de subordinación jurídica no da respuesta adecuada. ¿Por qué?
Porque el concepto rígido, atención, el concepto rígido de subordinación jurídica, categoría jurídica laboralista, ya no se ajusta a lo que pasa en la sociedad y en la economía, ¿verdad? Ya no se ajusta. Aquí hay una serie de trabajadores, de personas que trabajan de manera dependiente, económicamente dependiente, que no encuentran encastre con el concepto de subordinación jurídica. Si aplicamos el concepto de subordinación jurídica rígidamente, quedan sin protección. Por lo tanto, estas relaciones triangulares de trabajo, subcontratación, suministro de mano de obra, intermediación, necesitan de un concepto distinto, más amplio de empleador. El empleador típico no da respuestas en términos de protección laboral, porque ha cambiado, reitero, la realidad de sustento de esa categoría jurídica. ¿Cuáles son las disposiciones sustantivas, entonces, con que nos encontramos en el caso uruguayo? Hay algunas disposiciones de detalle que ustedes ven allí en la pantalla. El pago de la licencia en caso de transferencia del establecimiento, responsabilidad de los socios de la SRL. No importaría tanto. Quiero centrarme en el régimen de solidaridad y subsidiariedad de las leyes, de las normas sobre tercerización. Fundamentalmente la ley 18.251, si les importa el número, aunque el número no importa tanto en estas cuestiones. Responsabilidad solidaria o subsidiaria para el caso de la subcontratación, del suministro de mano de obra y de la intermediación laboral. La regla es que el contratante principal o el usuario indirecto del trabajo humano es responsable solidariamente, salvo que hubiera efectuado controles a la empresa subcontratista, a la empresa suministradora, que hubiera controlado que esas empresas, esas relaciones triangulares, hubieran cumplido efectivamente con los pagos salariales, previsionales, accidentes de trabajo, etc. O sea, la regla es la solidaridad, salvo que el empresario principal, reitero, hubiera efectuado controles y pudiera probar, pudiera demostrar judicialmente que hizo esos controles. Si hizo esos controles, su responsabilidad será de tipo subsidiario. Claro, puede volver a ser solidaria si el responsable subsidiario es un insolvente, pero eso es otra cosa. ¿Queda claro? Aquí hay una respuesta, entonces, del ordenamiento jurídico uruguayo a relaciones jurídicas de tipo sustantivo, pero que tienen efecto, que duda cabe, en lo procesal. Pero hay también construcciones doctrinarias y jurisprudenciales. Hay dos, básicamente, sobre las cuales también en estos últimos 2 días trabajamos en la Facultad de Derecho. Son el conjunto económico y el empleador complejo. No hay ninguna, absolutamente ninguna, disposición del derecho positivo laboral que defina el conjunto económico, siquiera que lo conciba, ni el empleador complejo. Son construcciones, diríamos, doctrinarias y jurisprudenciales. Por lo tanto, son concepciones, diríamos, muy plásticas, muy dinámicas, están como en movimiento, no hay una definición. Los jueces la emplean para dar solución en clave de proteger al trabajador, de protección laboral. ¿Recuerdan? El tercer problema, protección insuficiente, respuesta, empleador complejo y conjunto económico. El conjunto económico puede estar integrado por personas físicas o personas jurídicas.
aparentemente son independientes, pero se encuentran entrelazadas. Hay un poder económico único que dirige el conjunto. Ese poder económico único puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica o puede radicar en el conjunto mismo el poder económico que dirige la actividad de las distintas empresas. El trabajador se inserta en una de esas empresas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista sustantivo y procesal, el conjunto de las empresas, el conjunto económico, si se dan los supuestos del conjunto económico, es responsable desde el punto de vista solidario. Una construcción, diríamos, de tipo jurisprudencial. Allí en la pantalla tienen algunos de los indicios que la jurisprudencia uruguaya tiene en cuenta a los efectos de determinar cuándo estamos ante un conjunto económico. Dirección única o administración, gestión, domicilios comunes, cierta jerarquía entre las empresas, trasiego de tecnología, trabajador que va circulando entre distintas empresas del conjunto, etc. Lo pueden ver luego con más tranquilidad. Y la otra figura es la del empleador complejo. La del empleador complejo. Inicialmente, cuando no existían normas sobre responsabilidad solidaria o subsidiaria en el caso de la tercerización, inicialmente la figura del empleador complejo era aplicada por los jueces para los casos de suministro de mano de obra. Como ahora existe una norma sobre suministro de mano de obra, la figura del empleador complejo ha quedado como residual, ¿verdad? Se aplica cuando sea necesario en clave de insuficiencia de la protección laboral. ¿Cuál es la diferencia entre empleador complejo y conjunto económico? Ya que no tenemos definiciones legales a las que somos tan afectos los abogados. Bueno, la diferencia radica en cómo funciona el conjunto económico y cómo funciona el empleador complejo. Aquí, en el empleador complejo, el conjunto de empresas se benefician del trabajo humano en su conjunto, pero no tienen una relación de dependencia entre sí. Muy probablemente esta figura sea empleada para el caso de coordinación de empresas, redes de empresas, consorcios de empresas, etc. ¿Queda claro? Ahora, puede quedar claro en la medida que sea posible, porque reitero, son figuras plásticas, están en movimiento, están en cambio, están en mutua tensión, en muy fuerte tensión, según vamos a ver ahora en estas rápidas conclusiones. Conclusiones, entonces. La complejidad del ordenamiento jurídico, entonces, hace que, como ustedes vean, este gran problema, que es el concepto de empleador, vuelvo al inicio, vuelvo a la semilla, ¿verdad? Vuelvo al inicio, el gran problema es el concepto de empleador. Por lo tanto, la complejidad del ordenamiento jurídico hace que las respuestas sean múltiples. Vengan del lado de la dogmática, de la doctrina, vengan del lado de la jurisprudencia, de los principios, de la ley misma y hasta de los convenios colectivos. Una categoría que nos quedó totalmente fuera del trabajo, pero que sería interesante trabajarla. Lo cierto es que, como mencionaban los profesores Rosenbaum y Babase, la cultura jurídica uruguaya va muy en la dirección de asignar al bloque de constitucionalidad una extraordinaria importancia, lo cual, de algún modo, no es otra cosa que este enfoque centrado en derechos, como ha dicho Amartya Sen en la Conferencia Internacional del Trabajo del año 1999, cuando se presenta la idea de trabajo decente. La idea del enfoque centrado en derechos, diríamos, es transversal a todo el derecho del trabajo uruguayo.
No obstante, también hay que decir, y con esto terminamos, ahora sí, también hay que decir que estas figuras del empleador complejo y del conjunto económico para reconfigurar, para rearmar, como decía hoy Pedro Nicoli, ¿verdad? Nicoli. Para rearmar, para reconfigurar la figura del empleador, están en fuerte tensión. No hay, diríamos, unanimidad en la jurisprudencia, ni hay tampoco unanimidad en la doctrina, si bien podemos decir que las figuras más representativas de la doctrina uruguaya tienen total afinidad, lo pudimos ver en la exposición de mis colegas y amigos de hoy, tienen total afinidad y han sido contribuyentes a la edificación y al fortalecimiento de estas formas de dar mejor protección al trabajador frente al desvanecimiento, no sé cómo se dice en portugués, desvanecimiento, todo lo sólido se desvanece en el aire, decía una frase de... Desmancha, todo lo sólido se desmancha, todo lo sólido se desmancha en el aire, es el título de un libro lindísimo de Marshall Berman, tomando una frase de Marx. Todo lo sólido, bueno, si todo lo sólido se desmancha en el aire, la figura del empregador también. Es tarea nuestra, de los tribunales, de la dogmática, rearmar esa figura para dar mejor protección, que es el sentido fundamental del derecho del trabajo. Muchas gracias. Queria agradecer ao professor Hugo Barreto pela brilhante exposição, que de fato contribui muito para a nossa reflexão, trazendo vários aspectos importantes e que fazem uma conexão muito interessante com o nosso dia a dia, com o nosso processo, com a nossa realidade. Destacando alguns aspectos, essa necessidade de resposta do direito processual ao conflito e não podendo deixar de considerar a realidade aonde ele está sendo aplicado, né? a realidade das relações laborais, o âmbito social, como qualquer doutrina e análise do direito deve fazer. É interessante destacar também a questão dessa realidade do empregador, né, que também nos afeta, e das possibilidades de resposta, né, do direito substancial, do direito da cultura jurídica, doutrina e da construção jurisprudencial às necessidades e à realidade. E é interessante e importante destacar, principalmente em relação à abordagem que o professor fez no que tange a simulação ou ocultação do empregador, da resposta que foi obtida no Uruguai a essa realidade, né, uma vez que no direito material uruguaio não existe o que existe no Brasil no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que fala em grupo econômico. Tá? Então, a resposta foi dada na mesma linha do que o direito material nosso possui, né, a partir de uma construção doutrinária e jurisprudencial. E é interessante isso porque, na verdade, o artigo 2º, parágrafo 2º, já não se mostra tão suficiente para dar respostas no Brasil às dificuldades que nós temos. Né? Então, me parece que a jurisprudência e a doutrina foram até além do que o artigo 2º, parágrafo 2º permite, embora a nossa jurisprudência, a nossa doutrina tenha caminhado na mesma linha também para tentar responsabilizar esse conjunto econômico ou empregador complexo nessas relações que cada vez se tornam mais complexas e
ocultas, né, nas relações de trabalho. Então, muito importante essa reflexão e como caminha, né, o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, em realidades sociais próximas, mas não iguais, né, e com mecanismos diferentes, mas com muita semelhança, né, porque as nossas dificuldades são as mesmas que o direito uruguaio se defronta e tem superado. Parabenizo e agradeço mais uma vez o professor. Creio que podemos abrir para o debate agora, né, para se alguém, estamos aí a 17h28, no prazo final, mas eu acredito que ainda é possível mais um tempinho aí para que a gente possa tentar abrir algum diálogo em relação a esse tema tão relevante. Então, se alguém da nossa Leonardo Vandelli, por favor, está com a palavra. Primeiro, gostaria de dizer que é praticamente um luxo poder assistir a um painel dessa magnitude com os professores da Universidade da República, que já de muito significam para nós no Brasil um exemplo de dedicação e rigor dogmático, de busca de uma consistência no labor dogmático, a despeito da pluralidade de posições, das divergências, mas construindo isso com um grau de consistência que para nós é um exemplo ainda a alcançar. O Brasil, na sua imensidão, tem essa tendência a carnavalizar tudo que se toca, e essa consistência e sabedoria com que já de muitos anos os juslaboralistas uruguaios cultivam a sua disciplina, para nós é realmente um grande exemplo. Gostaria de fazer aqui uma colocação que, num primeiro momento, vai a favor do argumento da autonomia do processo do trabalho, mas, no segundo momento, coloca talvez queira colocar um grão de sal nessa discussão. E, curiosamente, as duas partes do argumento eu vou buscar no mesmo autor, que nos é muito presente aqui, o professor da Universidade Federal do Paraná, já esteve nessa sala, o professor Luiz Guilherme Marinoni, que em todos os seus livros, praticamente, muitos dos seus textos, começa afirmando a sua concepção de direito processual a partir da invocação de um mito fundante do processo no Estado moderno, que seria a supressão da autotutela. E, a partir dessa supressão da autotutela, o Estado angariaria o dever de outorgar aos sujeitos cuja autotutela é suprimida a possibilidade de obter, pela via do processo, aquilo que o direito material lhe concede. É interessante porque este mito fundante da autotutela, quando olhamos para o direito do trabalho e para o processo do trabalho, é algo que está em estado de profunda inaplicabilidade. Você não vê o empregador entrando com uma ação para pedir para descontar um dia de salário do trabalhador, você não vê o empregador entrando com uma ação para pedir que o juiz o autorize a não pagar integralmente o reajuste salarial previsto, ou você não vê o empregador, salvo situações excepcionais em que é retirado o direito potestativo de resilição, entrar com uma ação como condição necessária de dissolução do contrato de trabalho. O empregador exerce a sua tutela e, notadamente, o direito processual do trabalho nada mais é do que a reação do trabalhador ao exercício da autotutela pelo empregador. E isso me parece que é uma característica marcante do direito processual do trabalho, que muito o distancia as suas condições das situações gerais do processo. Esse seria um argumento a mais em favor dessa autonomia do processo de trabalho. Mas, por outro lado, eu gostaria de agregar um outro argumento do mesmo autor, que complexifica um pouco essa afirmação.
no sentido de que, não só Luiz Guilherme Marinoni, mas toda uma tradição de processualistas brasileiros, sobretudo a partir de Ovídio Batista da Silva, desenvolveu largamente a ideia de instrumentalidade do processo. É que o processo não é um fim em si mesmo, e o processo sequer se destina à composição da lide, mas o processo se destina a realizar o direito material. Ou seja, o direito de ação significa um direito a uma tutela do Estado que lhe propicie alcançar tanto quanto possível aquilo que o direito substancial lhe assegura. E, portanto, o direito processual deve buscar todas as técnicas processuais adaptadas a cada circunstância particular do direito substancial, de modo a realizar da melhor maneira possível esta tarefa de alcançar a efetividade do processo. Essa visão do processo, assim, coloca a reivindicação de autonomia do direito do trabalho em nome desta efetividade do direito do trabalho, cujas características todos conhecemos, não como uma reivindicação de um direito processual do trabalho autônomo, mas sim de um direito processual do trabalho que realize aquilo que nada mais é do que a missão de todo o processo judicial. Ou seja, a missão de realizar o direito material nas suas particularidades e, portanto, de construir as técnicas processuais necessárias a atingir essa missão. Me parece que isso coloca a reivindicação de autonomia do processo como algo um tanto relativizado, no sentido de que se trata de construir uma concepção de processo do trabalho profundamente adaptada e a serviço da realização do direito material do trabalho, sim, mas esta afirmação não seria uma afirmação de oposição ou de distanciamento do direito processual comum, mas sim uma opção teórica em nome de uma das diferentes vertentes da teoria geral do processo, que são sustentadas, inclusive, dentro do próprio direito processual comum e com larga difusão, pelo menos em diversos países, inclusive no Brasil. Então, gostaria de colocar essas ideias para a reflexão dos colegas, aproveitando essa presença maravilhosa dos professores uruguaios, no momento em que nós discutimos a introdução do Código de Processo Civil e os reflexos desse Código de Processo Civil no processo de trabalho, às vezes, de uma maneira muito pontual, vocês nos estão propiciando aqui um sério retorno aos fundamentos que me parece que vão nos situar muito melhor nesse debate que vem depois. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Mais alguém quer perguntar? Não sei se querem responder já ou preferem ter mais alguém que quer fazer alguma formulação de pergunta? Não? Então, quem gostaria de responder aqui o questionamento? Professor Hugo. Bueno, los dos vamos a hablar seguramente. Sí. Dale, sí. No, sobre el primero de los aspectos que señalabas, parece una tesis un poco jovesiana, en el sentido de que, bueno, es todos contra todos hasta que llega el Estado y ordena. Pero en realidad no lo he leído a ese autor brasileño, simplemente la referencia que tú haces, ¿verdad? De ser así, sería para las ideas, diríamos, en clave autonómica, respecto de lo que es la labor del Estado, del intervencionismo del Estado y la heteronomía, o sea, para el derecho del trabajo, fundamentalmente en su faz colectiva, sería una posición, diríamos, un tanto alejada de lo que puede ser un funcionamiento, si se me permite, y no le adjudico ninguna intención al autor que tú dices, pero dicho así, aparece como una concepción poco pluralista en el sentido que adjudica y confía en el Estado la absoluta resolución de los conflictos, cuando en realidad en materia laboral la tensión social es positiva, porque es expresión del pluralismo
es expresión de los distintos intereses en juego. Y la absorción por parte del Estado de la totalidad de los conflictos para una resolución únicamente estatal, confiar exclusivamente en el Estado para la resolución de los conflictos, no parece una vía positiva en clave de emancipación social y de progreso social. Muy probablemente el Estado resuelva de acuerdo a la propia composición interna que tenga el Estado desde el punto de vista político y demás. Por lo tanto, la resolución única, no sé si interpreto bien, pero me surge la reflexión, a partir de lo que tú dices, de que una posición de ese tipo, reitero, un tanto jovesiana, parecería que deja poco campo a la aplicación, diríamos, de la, reitero, saludable expresión del pluralismo social a través del conflicto. Claro, el conflicto enmarcado dentro de cierta razonabilidad, ¿verdad? Pero tiendo a pensar que aquellas posiciones que ven en el conflicto una patología social son extremadamente conservadoras. Entonces me surge esa reflexión, no sé si se corresponde con lo que el autor que tú citas quiso expresar, pero sí me surge esa reflexión.